El increíble viaje de un vaquero, descubre su pérdida sorprendente que cambió su vida para siempre. Pedro, un vaquero de 35 años, miraba al horizonte mientras el sol se ocultaba tras las montañas. Su rancho, legado de su padre, lo obligaba a sacrificar sus sueños por mantener la tradición familiar. «Eres solo un vaquero», resonaba la voz de su hermano, dándole vuelta en la mente. Esa frase, llena de desprecio, remecía su espíritu. Dentro de sus entrañas, una tormenta de emociones se desataba, un verdadero dilema que lo mantenía atrapado en la rutina, sintiéndose cada día más como un eslabón débil en la cadena del éxito de su triste pueblo, donde los forasteros parecían tenerlo todo. De repente, una tarde oscura y cargada de humedad, decidía sacar del desván las herramientas polvorientas que necesitaba. En medio de la búsqueda, sus manos tropezaron con una caja antigua. Al abrirla, la luz del atardecer brilló sobre un diario más que desgastado, encuadernado en un cuero que olía a historia. Cada página que leía lo transportaba a los relatos de su abuelo, criador de ganado respetado en tiempos pasados. Pero lo que más le sorprendió fue la mención de una propiedad oculta, un terreno que prometía cambiar la dirección de su vida. El descubrimiento avivó una llama en Pedro, una chispa de esperanza en medio de la obscuridad de la desesperanza. Sin embargo, cuestionamientos ardían en su mente. ¿Cómo podría embarcarse en esa aventura, cuando los que le rodeaban consideraban su sueño una locura? Cada vez que enfrentaba el escepticismo de su hermano, el peso de la duda se instalaba en sus hombros. La mirada crítica de los forasteros, que parecían desear que él quedara atrás, lo torturaba. La lucha entre la lealtad familiar y su deseo de ascender en su vida lo arrastraba hacia el abismo de la angustia. No puedo fallar, pensó, mientras el sudor frío resbalaba por su frente. Su mente acelerada, repleta de imágenes de un futuro incierto, lo mantenía en un estado de alerta constante. La voz de su abuelo resonaba en su conciencia, instándolo a recordar que el verdadero valor se mide no por lo que otros piensan, sino por la valentía de luchar por su propio destino. Sin embargo, sus miedos se multiplicaban a medida que se adentraba en las páginas del diario. Los relatos de su familia lo llenaban de orgullo y, al mismo tiempo, de miedo a decepcionarlos. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones, para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde donde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. La presión crecía y se hacía insoportable. Con cada página, la revelación de su herencia se convertía en un grillete y en una oportunidad. En un giro inesperado, una verdad oculta sobre su familia surgía de las sombras, conectándolo con figuras influyentes de la región. El caos en su interior se intensificaba, dividiéndolo entre el deseo de abrazar esa nueva realidad o el temor de traicionar sus raíces. La verdad pesaba más que una roca, y la incertidumbre lo consumía. Si decidía reclamar su lugar, podría ganar todo, pero al mismo tiempo, podría perder el respeto de su comunidad y su conexión con su padre. Pedro se encontraba en una encrucijada, cada decisión que tomara podía cambiarlo para siempre. La hora de enfrentar a su pasado estaba cerca, y el camino se volvía cada vez más estrecho. La noche caía y, con ella, las sombras de sus temores lo seguían de cerca. ¿Sería capaz de levantarse y desafiar su destino, o quedaría atrapado en la incertidumbre que tanto lo asfixiaba? La historia de Pedro apenas comenzaba, y lo que vendría era un verdadero tumulto para su alma. El viento soplaba con una intensidad inusual, llevándose consigo las últimas inseguridades de Pedro mientras se adentraba en un camino desconocido.
Se sentó en una roca, sus pensamientos borrosos por la carga emocional que lo seguía. La voz de su hermano, siempre cruda y desabrida, parecía resonar en su mente como un eco constante. Eres solo un vaquero. Aquel insulto se había tornado en una llamada de atención, un recordatorio de que su vida podía ser mucho más que el polvo que se acumulaba en sus botas. Esa noche, las estrellas brillaban con una claridad casi sobrenatural, un espejo de las posibilidades que se habían abierto ante él. El diario en su regazo, desgastado por el tiempo, parecía susurrarle secretos que estaba listo para descubrir. Sin dudarlo, Pedro decidió que era hora de actuar. Había pasado años sintiendo que había caído en un ciclo inquebrantable, atrapado en las expectativas de familia y tradición. Pero esa lucha interna comenzaba a transformarse en un combustible poderoso. Las semanas siguientes se convirtieron en una serie de decisiones estratégicas. Pedro dedicó sus días a investigar la propiedad escondida que había descubierto, consultando antiguos registros y hablando con las personas que aún recordaban los días de gloria de su abuelo. Cada pasaje que leía lo acercaba a una versión de sí mismo que había imaginado en sus sueños más salvajes, un hombre que desafiaba las limitaciones impuestas por su linaje, que se rehusaba a ser solo un vaquero. A medida que se adentraba en la meta de recuperar su herencia, comenzó a refinar sus habilidades, no solo en la ganadería, sino también aprendiendo sobre economía, mercados y la realidad del terreno legal. Se inscribió en cursos en línea y pasaba horas absorbiendo conocimientos, alejándose de la nostalgia de su pasado para crear un futuro sobre cimientos firmes. La pasión reemplazó el miedo, y con ella, comenzó a forjar una nueva identidad. Sin embargo, el ambiente en su hogar se volvió tenso. Las charlas con su hermano se tornaron cargadas de resentimiento. Vas a perderlo todo, advertía, mientras Pedro se mantenía firme. En esos momentos, surgía el dilema moral más profundo de todos: ¿valía la pena su ambición si significaba distanciarse de su familia? Cada discusión reavivaba el fuego de sus dudas. La batalla entre el respeto a sus raíces y su deseo de crecer lo desgastaba. Una mañana, un viejo amigo de su abuelo apareció en la puerta. Don Miguel, con su voz pausada y canosa sabiduría, le ofreció un consejo inesperado. Pedro, el legado no solo se hereda, se forja. Aquella frase se quedó grabada en su mente, como un mantra inspirador. Tenía que decidir: ¿seguiría la senda tradicional que su familia había trazado o se atrevería a forjar su propio camino? Resuelto a explorar su nueva visión, Pedro comenzó a esbozar un plan concreto. Buscaría financiamiento, desarrollaría un enfoque innovador para el rancho y buscaría socios que creyeran en su sueño. La idea de desafiar las adversidades previamente impuestas por su entorno comenzó a florecer. Pero había un nuevo desafío en el horizonte: no solo su hermano se oponía, sino que enfrentaba la inminente preocupación de que algunos en la comunidad lo viesen como un traidor. La noche del consejo municipal llegó con un aire pesado de expectación. Pedro podía sentir la presión en sus hombros mientras se dirigía hacia el salón, con su corazón latiendo al ritmo de sus esperanzas y temores. Tenía que hablar, no solo por su sueño, sino también para demostrar que podía ser más que solo un vaquero. Cuando se levantó para hablar, el murmullo del público se detuvo. Sus ojos escudriñaron a la multitud, buscando apoyo. La tensión en el aire era palpable, y justo antes de abrir la boca, se sintió atrapado entre lo que era y lo que deseaba convertirse. ¿Tendría el valor de desafiar no solo a su hermano sino a todas las creencias que definían su vida? La incertidumbre lo invadió, pero la decisión estaba al borde de sus labios. ¿Sería este el momento que cambiaría su vida para siempre? Las palabras se quedaban atascadas en la garganta de Pedro, como si un peso invisible las mantuviera cautivas. Enfrentar a su comunidad, a su hermano, a sí mismo, se sentía como una montaña imponente que debía escalar. Tomando aire, recordó la enseñanza de don Miguel, y en un instante, la incertidumbre se transformó en determinación.
La decisión ya no era solo suya, sino que resonaba con los ecos de generaciones pasadas. Soy más que un vaquero, empezó, su voz sorprendiendo incluso a él. Los murmullos se apagaron a su alrededor. He descubierto algo en mí que no sabía que existía, la ambición por forjar un futuro propio. Pedro avanzaba, sus palabras fluyendo con confianza, mientras la multitud los absorbía. Habló de su plan para revitalizar el rancho, combinando tradición con innovación, creando un giro que podría traer de vuelta la gloria del pasado. Pero también admitió su miedo a fracasar, un hilo de vulnerabilidad que lo hacía parecer más humano ante esos rostros familiarmente críticos. Las reacciones eran mixtas. Algunos asentían, impresionados por su valentía, otros miraban con escepticismo, inclinados por la tradición. Sin embargo, la mirada de su hermano, dura y despectiva, lo atravesó de lleno, recordándole sus temores más profundos. Un pequeño atisbo de duda se deslizó sobre él y, por un instante, consideró rendirse ante el peso de la desaprobación. Pero se aferró a su meta. Era el momento de desafiar no solo a su hermano, sino a toda una narrativa generacional que lo había definido y limitado. Tras su discurso, la reunión se disolvió en un torbellino de conversaciones. Algunos le ofrecieron su apoyo, mientras otros se manifestaron en su contra, acusándolo de traicionar su herencia. Pedro salió a la calle, sintiendo el aire frío de la noche, un recordatorio de que sus decisiones tendrían consecuencias. La lucha sería larga y, probablemente, solitaria. Con el paso de los días, la tensión en casa aumentó. Las disputas con su hermano se intensificaron. No piensas en la familia, solo en ti, le repetía, sintiendo como cada frase se volvía una puñalada en su corazón. Pedro se sentía dividido, pero su deseo de forjar su propio camino le ofrecía la claridad que necesitaba. Era una verdad innegable que se volvía más prominente en su mente, a veces, era necesario alejarse para encontrarse. Inspirado por los consejos de don Miguel, comenzó a establecer contacto con expertos en finanzas, buscando orientación en cada rincón posible. Blindar su proyecto contra las adversidades se convirtió no solo en un reto, sino también en una oportunidad de aprendizaje constante. Las primeras reuniones mostraron un panorama de posibilidades, pero también nuevas exigencias que lo hicieron cuestionar su conocimiento. ¿Sería lo suficientemente competente en este mundo que todavía le era ajeno? Cada respuesta que encontraba abría nuevas preguntas. Una tarde, mientras revisaba documentos legales, se topó con algo sorprendente, un contrato antiguo que reveló la ubicación de tierras que habían estado perdidas en la memoria familiar. El descubrimiento reavivó un fuego en su interior, una chispa de esperanza que reforzaba su propósito. Esta era una oportunidad de cambiar no solo su destino, sino también el legado familiar. Pero la creciente sensación de urgencia también comenzaba a generar un nuevo temor. En el camino hacia su objetivo, los rumores en el pueblo comenzaban a crecer. Algunos murmuraban sobre la locura de un vaquero que quería convertirse en empresario. La posibilidad de convertirse en un paria social le generaba una ansiedad notable. ¿Podía soportarlo? La lucha interna se intensificaba. Decidido a no dejar que las voces de afuera lo cegaran, Pedro se concentró en el trabajo. La sensación de atender lo que realmente importaba le otorgó una profunda estrategia. Empezaba a hacerse más competente y hacía de cada nuevo conocimiento un paso hacia su destino. En una reunión clave con inversionistas locales, se daría cuenta de que no solo se trataba de presentar su sueño, sino de defenderse a sí mismo. El momento de la verdad se acercaba, y las preguntas empezaban a acumularse en su mente: ¿qué pasaría si fallaba? ¿Y si sus propios miedos lo llevaban a perder lo que había ganado hasta el momento? Pero algo más profundo lo impulsaba, una voz intensa dentro de su ser que le decía que ahora estaba más preparado que nunca. Sin embargo, al salir de esa reunión, una inesperada figura apareció en el horizonte. Era su hermano,
con el rostro cargado de una mezcla de rabia y tristeza. Pedro sintió que una nueva tormenta se aproximaba. La confrontación que había estado evitando se vislumbraba inminente. ¿Qué repercusiones tendría para su lucha personal esta nueva discordia? Las respuestas aún estaban por llegar. Pedro observó cómo su hermano se acercaba. La tensión en el aire era palpable, lo que había sido un respiro de esperanza se tornaba en una inminente tempestad personal. Su hermano, la figura que había definido su infancia y muchas de sus decisiones, representaba el peso de la tradición que tanto deseaba desafiar. Esa confrontación era la representación de todos los miedos que Pedro había enfrentado desde que comenzó su viaje. ¿Por qué?, preguntó su hermano con una voz fría y dura, como un trueno que resonaba en el paisaje de su vida. Pedro supo que tenía que ser honesto. Aquel encuentro no podía ser solo una confrontación más, debía convertirse en una oportunidad para aclarar su posición y defender sus decisiones. Sin embargo, la vulnerabilidad le causaba un nudo en el estómago. Las palabras no alcanzaban a salir con la fuerza que requerían. Quiero ofrecerle algo diferente a nuestro legado, algo que lo haga prosperar. No se trata solo de mí, se trata de nuestra familia, respondió, intentando transmitir la sinceridad que no siempre sentía. El desprecio que reflejaba la mirada de su hermano le atravesó el alma, y, en ese instante, Pedro sintió el icónico peso del pasado surgiendo de entre las sombras. La ansiedad, un persistente compañero de batalla, comenzó a manifestarse de nuevo, cuestionando si realmente era capaz de sostener su decisión. La respuesta no se hizo esperar, las palabras de su hermano fueron como filosos cuchillos. Traicionarás lo que representa nuestra familia. ¿Y, para qué? ¿Para ser un emprendedor fracasado? Cada palabra estaba envuelta en desconfianza y decepción, y en ese juego dialéctico, Pedro enfrentó una verdad amarga. Su hermano era la voz de una tradición que él mismo había intentado desafiar. Sin embargo, también lo alimentó de determinación. Si había algo que había aprendido en todas esas conversaciones y reuniones, era que el miedo podía transformarse en impulso. Esa frustración interna lo llevó a una nueva estrategia, no solo iba a defender su decisión, sino que revelaría sus verdaderas motivaciones. Lo que intento hacer no es solo para mí, hermano. Quiero asegurar un futuro mejor, no quiero que nuestros hijos vean este lugar como una carga. Usaré esas tierras perdidas que descubrí, pueden ser la base de un nuevo comienzo, se atrevió a decir, con una convicción renovada. A través de los ojos de su hermano, Pedro podía observar la lucha interna. Era evidente que su propuesta había hecho mella en su hartazgo. Sin embargo, el silencio que seguía era tenso y lleno de posibilidades inexploradas. Era un abismo entre su decisión y la expectativa de lo que se había construido hasta ese momento. Pedro decidía enfocarse en su propio crecimiento. Cada paso hacia adelante, cada conversación con expertos, le confirmaba que estaba adquiriendo conocimientos. Ese cúmulo de información lo empoderaba. ¿Podía Pata alzarse sobre sus dudas? Se dio cuenta de que, a pesar de las temores, estaba forjando algo genuino y real, una vida que era solo suya. Pero las preguntas emergían en su mente. ¿Podría realmente cambiar la percepción de su hermano? ¿Y si al final todo le iba mal? Era la vida en el rancho, su hogar, lo que se encontraba en juego, y los ecos de su hermano resonaban con fuerza, recordándole que el fracaso podía ser devastador. Cuando finalmente lograron despejar el aire tenso entre ellos, la conversación se tornó en un diálogo sobre expectativas y sueños, un intercambio que constituyó un enfrentamiento directo con su legado personal. Sin embargo, en el fondo de su ser, Pedro sabía que esto era solo el principio. Una tormenta de emociones y retos todavía estaba por llegar. La competición se estaba intensificando, y los rumores en el pueblo no hacían más que aumentar. Las decisiones que tomaría pronto afectarían su legado y su futuro.
Al dar un paso atrás, comprendió que ya no solo luchaba contra su hermano, sino también contra el eco de sus propias dudas, el mismo eco que había alimentado sus inseguridades. ¿Qué pasaría si se equivocaba y todo se venía abajo? ¿Nada valdría la pena? Fue entonces, en medio de la noche estrellada que comenzaba a oscurecer sus pensamientos, que una idea lo golpeó con la fuerza de un relámpago. Tal vez lo que necesitaba era una confrontación más profunda, no solo con su hermano, sino consigo mismo. Un reto que desafiara no solo su visión del rancho, sino también su percepción de lo que significaba ser un vaquero en el mundo moderno. Mientras el viento soplaba, haciendo danzar las hojas de los árboles, Pedro se dio cuenta de que su viaje estaba lejos de haber terminado. La próxima etapa requeriría una valentía superior. Tendría que enfrentarse a sus propios límites y descubrir cuánto realmente estaba dispuesto a arriesgar por su futuro. Al volver a la casa, una carta inesperada apareció en la mesa. El remitente era desconocido, pero lo que estaba escrito en el sobre despertó en él una inquietud crucial. Un antiguo abogado del pueblo buscaba contactarlo por motivos que cambiarían cada centímetro de lo que creía saber sobre su familia. ¿Qué nuevas revelaciones traería esa misiva? Las respuestas, escondidas en su interior, estaban a punto de hacerse visibles. Podría enfrentarse, esta vez, no solo a su hermano, sino a la historia que creía conocer. La carta, con su contenido críptico, se convirtió en el nuevo hilo que tejería la historia de Pedro. La noche había caído sobre el rancho, y las sombras que antes le parecían familiares ahora traían consigo una sensación de desasosiego. Se sentó en la mesa, esperando que la luz diera sentido a las palabras que anhelaba desentrañar. El hecho de que un abogado se hubiera puesto en contacto con él lo llenaba de inquietud. Aún así, no podía permitirse seguir siendo un prisionero del miedo. Las decisiones de la noche anterior le habían mostrado que vivir bajo la sombra de las expectativas ajenas no era una opción viable. Fue motivado por esa revelación que decidió abrir el sobre, su corazón latiendo con fuerza ante la posibilidad de descubrir un nuevo camino. La escritura era formal, casi fría. Sin embargo, las palabras cargaban un peso que resonaba en sus pensamientos. El abogado le hablaba de un testamento que involucraba a un pariente lejano, un ancestro cuyo legado nunca había sido mencionado siquiera en las conversaciones familiares. Era como si alguien hubiera estado guardando un secreto por generaciones, un secreto que no solo podría cambiar su vida, sino el rumbo del rancho. Al cerrar la carta, Pedro sintió que su mundo se expandía y comprimía al mismo tiempo. Por un lado, la posibilidad de un legado oculto podría ser el salvavidas que necesitaba para llevar a cabo su visión. Por el otro, la revelación de una historia desconocida sobre su familia podría desestabilizar lo que creía saber de sí mismo y de su futuro. Dedicó horas esa noche a reflexionar sobre sus nuevas posibilidades. ¿Qué tipo de legado esperaría encontrar? ¿Qué decisiones le habrán costado a su familia ocultar la verdad por tanto tiempo? Las preguntas lo mantenían despierto, su mente dando vueltas en busca de respuestas. Necesitaba más información, estaba decidido a conocer la verdad, sobre todo si ésta podía darle la fortaleza que su hermano argumentaba que le faltaba. A la mañana siguiente, con el primer rayo de sol, Pedro se dirigió hacia la oficina del abogado. Cada paso lo alejaba un poco más de sus temores y lo acercaba a lo desconocido. Al llegar, fue recibido por un hombre de aspecto canoso que lo miró con una mezcla de curiosidad y compasión. Después de una breve introducción, el abogado lo condujo a una sala donde una serie de documentos y fotografías se encontraban dispuestos sobre la mesa. Aquí están todas las pruebas que pude recopilar, comentó, al tiempo que le entregaba un dossier con información. Tu tatarabuelo dejó un legado interesante, pero también complicado. Era un vaquero, pero también un hombre en conflictos. Las palabras del abogado resonaron con Pedro. Esa figura del pasado, un vaquero marcado por decisiones difíciles, parecía reflejar parte de su propia vida.
Mientras hojeaba los documentos, vio fotos amarillentas y notó historias de luchas, sacrificios y, sobre todo, una búsqueda incansable de identidad. La figura de su antepasado comenzó a cobrar vida en su mente. Era un hombre que también había tenido que enfrentarse al peso de las expectativas, que había sido aclamado y rechazado en igualdad de medida. Comprendió que en su historia vivía la esencia de lo que él mismo anhelaba, un equilibrio entre tradición y modernidad, entre el pasado y su futuro. Mientras se sumergía en la narrativa de su tatarabuelo, la impetuosa necesidad de regresar y compartir esta revelación con su hermano creció en su interior. Quizás, si descubría cómo lidiar con los conflictos del pasado, podría ofrecer a su hermano una nueva perspectiva, no solo sobre el legado familiar, sino sobre su propia valía como vaquero moderno. Sin embargo, antes de que pudiera articular sus pensamientos, el abogado le hizo una advertencia inquietante. Debes tener cuidado. Hay quienes creerán que estás desenterrando antiguos enfrentamientos y no todos estarán contentos con estas revelaciones. Pedro sintió un escalofrío recorrer su espinazo. Estaba a punto de abrir una caja de Pandora que ¿cambiaría la dinámica en su familia para siempre? La idea de lidiar con más conflictos lo llevó a cuestionar si estaba preparado para enfrentar no solo el legado de su tatarabuelo, sino el resentimiento latente de su hermano. Con el dossier en mano, Pedro salió de la oficina con un propósito renovado. Pero no podían pasar por alto las sombras que se avecinaban. A medida que tomaba el camino de regreso al rancho, la pregunta lo aterrorizaba: ¿podría realmente desafiar su pasado y crear un futuro que sirviera no solo a sus sueños, sino a aquellos que lo rodean? Las respuestas estaban al alcance, pero la lucha apenas comenzaba. El duelo entre los viejos y nuevos legados estaba a punto de desatarse. ¿Sería el secreto descubierto la llave hacia un nuevo comienzo, o solo un catalizador para el conflicto? Mientras el sol se ponía en el horizonte, Pedro sintió que, sin importar la historia que lo había traído hasta aquí, la incertidumbre de lo que vendría lo empujaba hacia adelante. Las decisiones se replicarían pronto, y con ello, la posibilidad de un enfrentamiento inevitable con su hermano y con su propia percepción. La única certeza era que la batalla por su identidad había comenzado, y el eco de su tatarabuelo resonaba fuerte en su mente: el pasado nunca se olvida, pero el futuro está en tus manos. ¿Estaría Pedro dispuesto a abrazar su herencia mientras buscaba su propia voz? La próxima etapa de su viaje comenzaba a delinearse, marcada por secretos irrumpiendo en su vida. La llave de su transformación estaba a punto de ser girada, y lo que hallara en su interior podría determinar no solo su futuro, sino también el de su familia. En el camino de regreso al rancho, Pedro sintió el peso del dossier en su mano como un alma en pena anhelando ser liberada. Cada hoja lo acercaba más a descubrir verdades que podrían redefinir no solo su legado, sino su propia imagen. La tarde se tornaba más oscura, reflejando su creciente incertidumbre. ¿Hasta dónde era capaz de llegar para encontrar sus raíces y, con ellas, su propia voz? El regreso al rancho no fue como el que había imaginado. Su hermano, Miguel, había estado en la cocina, enfocado en preparar la cena. La atmósfera, habitual y familiar, de repente le pareció desgarbada, casi opresiva. Pedro respiró hondo, preparándose para enfrentar las posibles reacciones que su difusión de un secreto familiar podría provocar. ¿Todo bien, hermano?, preguntó Miguel, dejando a un lado la sartén. La mirada en sus ojos no solo denotaba curiosidad, sino un destello de preocupación. He estado en la oficina del abogado. Descubrí algo sobre nuestro tatarabuelo, respondió Pedro, sintiendo que su voz temblaba ante el peso de la revelación que estaba a punto de desatar. Miguel entrecerró los ojos, como si cada palabra en la conversación que estaba a punto de iniciarse llevase consigo el eco de las tensiones pasadas que ambos habían intentado manejar. ¿Y qué descubriste?, preguntó Miguel, reticente pero interesado. En ese momento, Pedro se dio cuenta de que no solo estaba compartiendo un hecho,
sino que estaba abriendo una puerta hacia un abismo de sentimientos no resueltos entre ellos. Con cada detalle que narraba, las reservas de Miguel se hacían más evidentes, la incomodidad de enfrentar una historia que podría cambiarlo todo se palpaba entre ellos. Era un hombre en conflicto. Tomó decisiones difíciles para proteger su legado, dijo Pedro, mientras examinaba la expresión de su hermano, ahora marcada por una mezcla de incredulidad y desconfianza. Pedro sabía que la historia de su antepasado era un espejo de su vida, una reflexión de sus miedos personales. Y sin embargo, al revelar la historia, Pedro estaba revelando su propia lucha, su deseo de ser aceptado sin condicionantes, la búsqueda de una identidad que sentía a menudo estaba fuera de su alcance. No somos como él. ¿Por qué es tan importante para ti? Miguel interrumpió, su voz erguida en defensa. La tensión entre los hermanos comenzaba a tensarse nuevamente, como un lazo que se estira y amenaza con romperse. Porque creo que su lucha puede inspirarnos. Puede que haya caminos que no hemos explorado. Si no enfrentamos el pasado, viviremos en su sombra, respondió Pedro, su voz firme aunque cargada de miedo. El silencio se instaló en la cocina. Aquel informe, en lugar de unirlos, había dejado entrever las grietas en su relación. Era un dilema, al señalar la historia olvidada, Pedro comenzaba a cargar con el peso de un legado que no solo era suyo, sino que también pertenecía a su hermano. Despertaron los fantasmas del pasado, conflictos familiares que se habían mantenido en la penumbra, como un viejo tormento que sabía que iba a surgir de nuevo. Las palabras que compartieron fueron apenas el primer esbozo de un dilema moral profundo. En la búsqueda de su propia verdad, ¿estaba Pedro dispuesto a enfrentar también las verdades incómodas de Miguel? Mientras caía la noche, los recuerdos de su tatarabuelo parecían cobrar vida, interpretaciones de conflicto, angustia y lucha ancestrales se entrelazaban con su propio destino. Había una línea delgada entre el deseo de avanzar y el temor a desestabilizar lo que ya existía. ¿Sería capaz de enfrentar las expectativas y resentimientos que su revelación podría desencadenar? Pedro cerró los ojos, una suave resistencia al miedo comenzó a surgir en su interior. Comprendía la lucha que le esperaba, el desafío de sostener la verdad mientras navegaba por las aguas turbulentas de su relación con su hermano. Miguel era su mejor aliado, pero también la voz de la tradición que le advertía sobre el peligro de abrir viejas heridas. Al mirar a su hermano, sintió la necesidad de transmitir que no estaba solo en su búsqueda. La búsqueda del legado del tatarabuelo era, en última instancia, una búsqueda de su propia autenticidad. Te necesito a mi lado en esto, Miguel. No podemos permitir que el pasado decida nuestro futuro. La respuesta de Miguel, aún colgando en el aire, era fundamental. La decisión que ambos tomaran definiría su relación y el camino hacia su legado familiar. La noche se inmiscuyó en el rancho, y mientras las sombras se alzaban en la sala, Pedro se dio cuenta de que las respuestas que necesitaban no estaban solo en el pasado, sino en la voluntad de su hermano para unirse a él en este viaje. ¿Podrían los dos hermanos enfrentarse y desentrañar los secretos de su familia juntos, o el miedo a lo desconocido los fracturaría aún más? La incertidumbre era abridora, y Pedro sintió que la historia apenas comenzaba a escribirse, mientras la esencia de su tatarabuelo seguía vibrando en cada palabra. La mañana siguiente brilló con un sol intenso, pero en el interior del rancho, Pedro se sentía abrumado por la sombra de la incertidumbre. El dossier seguía sobre la mesa, un recordatorio constante de su decisión de explorar lo que había permanecido oculto durante tanto tiempo. En su mente, la conversación con Miguel resonaba como un eco persistente, cada argumento planteado, cada temor reflejado, lo invitaba a una reflexión profunda sobre lo que realmente significaba esa búsqueda de las raíces familiares. Mientras preparaba el desayuno, sus manos temblaban sutilmente. La rutina de hacer café y rebanar el pan se convirtió en una especie de meditación. Se preguntaba si la revelación de la historia familiar sería el primer paso hacia la reconciliación con su hermano o si,
Por el contrario, abriría una herida que nunca sanaría. Un aroma a maíz asado se filtró por la cocina, interrumpiendo sus pensamientos. La tranquilidad del momento le sirvió como un atisbo de esperanza. Tal vez la claridad podía surgir de la unión entre ellos, pero la pregunta persistía: ¿podría soportar la presión de lo que estaba por venir? A medida que el día avanzaba, se sintió impulsado a estudiar el dossier una vez más. Las páginas, llenas de hechos, cartas y anotaciones de su tatarabuelo, parecían cobrar vida bajo su atención. Las decisiones tomadas por aquel hombre, en su intento por preservar un legado familiar, reflejaban luchas que a menudo Pedro sentía en su propio interior. Las notas de su antepasado eran como lecciones que clamaban por ser aprendidas, pero también eran desafíos que Pedro sabía que debía enfrentar. Decidió que no podía seguir dejando que las dudas definieran su camino. Fue entonces, en medio de aquellas reflexiones, que una idea clara empezó a formarse en su mente. La historia de su tatarabuelo no solo debía ser explorada, sino que debía ser revisitada y reinterpretada a través de sus ojos. Podía transformar estos relatos en un viaje compartido, en el que tanto él como Miguel no solo descifrarían sus raíces, sino que tendrían la oportunidad de forjar una nueva conexión. Con esta resolución en mente, llamó a Miguel al patio trasero, donde el aire fresco de la mañana traía consigo un sentido renovado de posibilidad. Observó a su hermano mientras se aproximaba, la preocupación aún marcaba su rostro, pero había destellos de curiosidad que lo mantenían alerta. «Miguel, quiero que exploremos esto juntos», dijo Pedro, su voz firmemente decidida. «No solo como hermanos, sino como hombres que buscan comprender su historia. Lo que descubrimos podría ofrecer respuestas a nuestras propias luchas». Miguel dudó, la reticencia aún habitaba en su mirada. «¿Y si al final todo lo que descubres nos separa? ¿Qué tal si lo que nunca supimos nos destruye?», preguntó, la preocupación arrugando su frente. Ambos hermanos se sumergieron en el silencio. Pedro podía sentir cómo el peso de lo desconocido se cernía sobre ellos, un espectro que prometía ser tan revelador como aterrador. La búsqueda de una identidad común parecía ahora un desafío monumental y, sin embargo, Pedro sintió nacer dentro de él una definitividad que le infundía valor. No podemos vivir con miedo a lo que podamos encontrar. Necesitamos ser valientes y enfrentar el dolor juntos, respondió Pedro, buscando conectar con el lado vulnerable de Miguel. Con cada palabra, la atmósfera comenzó a cambiar. La sombra de la incertidumbre se retiraba lentamente ante la luz de su posibilidad. Pedro comprendía que la transformación de su relación requeriría valentía y un enfrentamiento sincero, no solo con su historia familiar, sino con su propia relación entre hermanos. Pero dentro de esa luz había también nubes de tormenta. El miedo, la inseguridad y los secretos atesorados en los corazones de ambos estaban a punto de resurgir. Pedro sabía que el verdadero viaje apenas comenzaba, y sin embargo, también pudo sentir que un nuevo capítulo estaba por escribirse para ellos. «Miguel», dijo Pedro con voz firme, «lo hacemos. Juntos. Esto es más que un viaje a nuestro pasado, es la oportunidad de forjar un futuro». Las palabras de Pedro colgaron en el aire como promesas aún por cumplir. A medida que la conversación avanzaba hacia la realidad de su exploración, un nuevo desafío apareció en el horizonte. No era solo el pasado lo que pesaba, sino el futuro que debían construir. La determinación de Pedro se nutría de la incertidumbre de lo que pudiera surgir, y ese estallido de coraje encendió una chispa de esperanza. ¿Qué secretos estaban por salir a la luz? ¿Y cómo cambiarían la relación entre los hermanos? Las dudas comenzaron a entremezclarse con la posibilidad de redención, llevando a Pedro a una encrucijada que, sin dudas, redefiniría sus vidas. Miguel tomó aire, valorando las palabras de su hermano mientras sus propios pensamientos se desbordaban. La idea de aventurarse en un camino plagado de interrogantes y la posibilidad de enfrentar la verdad lo mantenía en un tira y afloja emocional.
Pedro lo observaba, deseando que la chispa de curiosidad que había notado antes se transformara en algo más, un ímpetu común que los llevara a descubrir no solo su historia, sino a desentrañar el dolor que había marcado sus vidas. Decidido a no dejar que la incertidumbre lo paralizara, Pedro se armó de valor para dar el siguiente paso, una metodología a la exploración. Antes de comenzar con las visitas a archivos o indagar en registros de la familia, sentía que debían establecer un diálogo claro, una especie de pacto que los guiaría a lo largo de su búsqueda. Así que, con el dossier a su lado, propuso, empecemos por escuchar. Hay cartas y anotaciones en este dossier que pueden ser un buen punto de partida. ¿Te gustaría leerlas juntos? A regañadientes, Miguel asintió. La curiosidad triunfaba sobre el miedo, aunque bajo esa resolución aún se percibía el cableado crispado de la duda. Sentados en el viejo porche, comenzaron a desglosar las cartas que su tatarabuelo había escrito, relatos de guerra, de pérdida, de amor y desamor. Cada palabra parecía elevarse del papel y encerrarlos en un espacio compartido donde eran solo dos hermanos guiados por la necesidad de conocerse y, al mismo tiempo, redescubrirse. Con cada carta leída, Pedro comenzó a notar detalles que antes le habían pasado desapercibidos. Se dio cuenta de que su tatarabuelo había luchado con sus propios demonios, la pérdida de su hogar y su identidad. Estas revelaciones no solo mostraban la fortaleza de su antepasado, sino que también iluminaban los peligros que Pedro había estado evitándose a sí mismo. De repente, su lucha por la reconciliación con Miguel se sentía importante, no solo como un propósito familiar, sino como un legado que debía honrar. Mira esto, dijo Pedro, levantando una hoja con una frase subrayada: el temor no debe ser más fuerte que el deseo de descubrir. Creo que esto es lo que hemos estado buscando. Miguel no respondió de inmediato, la redención que sugerían las palabras impactó en su interior. Era como si la ancestral advertencia resonara en el fondo de su ser, preparando el terreno para lo que vendría. La tarde se desvanecía mientras los hermanos se mantenían concentrados en el dossier. Pedro, sintiéndose cada vez más fuerte, propuso que, después de leer, crearían un plan claro para la búsqueda de información que los llevaría a sus raíces. Consideraba que, al transformar el dolor en conocimiento, abrirían las puertas a una nueva dinámica entre ellos. Sin embargo, también había muchos espacios en blanco en su plan, y la posibilidad del dolor era una sombra que no iban a quitarse de encima tan fácilmente. Una vez que terminaron de leer las cartas, la tensión era palpable. Pedro notaba cómo Miguel luchaba con sus propias emociones, y eso lo llevaba a cuestionar si estaba haciendo lo correcto. ¿Era el impulso de la curiosidad suficiente para hacer frente a las verdades que llevaban tiempo ocultas? ¿Estamos listos para descubrir lo que hay más allá?, preguntó Miguel, su mirada explorando la distancia frente a ellos, como si esperara que allí se hallara la respuesta. Pedro sintió el peso de esa pregunta. Era un punto de no retorno, buscar no era solo física, era emocional y espiritual. Con un leve temblor en la voz, respondió: estoy listo, pero solo si decides unirte a mí. Esto no se trata solo de un viaje personal, es para nosotros, para sanar. En ese instante, una inquietud recorrió el aire. La decisión de Miguel no solo llenaría el silencio entre ellos, sino que definiría el curso de su nueva realidad y los cambios que esto implicaría. La interrogante sobre qué secretos de su familia estaban por desvelarse y cómo impactarían en ellos quedó suspendida, acentuando la urgencia por avanzar en su proceso de descubrimiento. Ambos sabían que el camino por recorrer sería complejo, pero era innegable que la búsqueda de su legado familiar ya había comenzado a transformar su perspectiva sobre la vida y la relación entre ellos. Así, el mundo se expandía ante ellos, un vasto terreno de posibilidades al que estaban a punto de lanzarse. Pero, con cada decisión que tomaran, un nuevo dilema surgía en la encrucijada, uno que les haría cuestionar hasta dónde estaban dispuestos a llegar por encontrar la verdad.
La luz del ocaso iluminó sus rostros mientras la vida, con toda su carga de secretos y revelaciones, comenzaba a desenredarse ante sus ojos, marcando el inicio de una nueva etapa en su viaje. ¿Qué más descubrirían sobre sí mismos y su historia, y a qué precio? El amanecer trajo consigo una claridad renovadora, y con ella, llegó la determinación. Miguel se despertó sintiendo la pesada carga de la decisión que había tomado la noche anterior. Las cartas habían desatado un torrente de emociones que lo citaron a un encuentro inminente con su pasado y su identidad. Sentía que, más allá de las palabras de su tatarabuelo, había una historia pendiente de contar, una que no solo pertenecía a su familia, sino que habitaba en él. Era el momento de poner en práctica lo que habían planificado. Mientras Pedro se preparaba, Miguel contempló la forma en que sus manos temblorosas acariciaban el dossier, casi reverencialmente. En cada página había un eco de angustia y fuerza, una lucha por entenderse a sí mismo en medio del caos. Sin embargo, él debía encontrar su propia voz en todo eso. El proceso ya no sería solo un ejercicio para desenterrar un legado familiar, sino un viaje hacia su autodescubrimiento. Hoy, más que un dossier, necesitamos un mapa, le dijo a Pedro, que se acercó con la mirada resuelta. No solo de información, sino de emociones. Cada carta de nuestro tatarabuelo nos da pistas, no solo sobre su vida, sino sobre lo que hemos heredado de él, los miedos, las esperanzas, incluso los sueños rotos. Pedro asintió, consciente de que estaban a punto de salir de su zona de confort. La idea de confrontar sus propios demonios se volvía más palpable. Reflexionaron sobre las visitas a lugares donde su historia había tomado forma. Cada decisión que tomaban correteaba el riesgo de desvelar verdades dolorosas, pero también nuevas oportunidades de sanar viejas heridas. Con un mapa de ciudades en mano, decidieron comenzar su búsqueda en el pueblo donde su tatarabuelo había vivido la mayor parte de su vida. El trayecto se realizó en un coche que parecía vibrar con el eco de las esperanzas y temores de la nostalgia. Miguel sabía que visualmente podría ver el camino, pero, en su interior, existía un laberinto más intrincado por recorrer, una serie de preguntas sobre su identidad, su relación con Pedro, y cómo el pasado afectaría su futuro. El pueblo se extendía ante ellos, un susurro de tiempos pasados que abrumaba a Miguel. A medida que se adentraban, la sensación de pertenencia y extrañeza se mezclaba. Fue en la plaza del pueblo, frente a una enorme fuente que había estado allí mucho antes que ellos, donde ambos se detuvieron. Con cada paso, la inquietud se volvía más intensa. Aquel lugar albergaba ecos de los que habían sido, y la posibilidad de descubrir a los que podrían ser. Aquí es donde debemos hablar con los ancianos, sugirió Pedro, rompiendo el silencio. Ellos pueden contarnos historias de nuestro tatarabuelo que no están escritas. La decisión se presentó como una revelación. No solo buscaban información, deseaban conectar con el alma de quienes los precedieron. Las historias orales eran el hilo que conectaba su pasado con el presente. Pero al mismo tiempo, Miguel se sintió invadido por la ansiedad. ¿Estaba preparado para escuchar lo que los ancianos pudieran decir? Estaba listo para confrontar su historia, no solo como un espectador, sino como un protagonista. Al llegar al primer hogar, el ambiente se cargó de peso emocional. La casa irradiaba sabiduría a través de sus paredes, era el hogar de don Rodrigo, un hombre que había conocido a su tatarabuelo. Con cada presentación y saludo, Miguel sintió que la historia comenzaba a tomar forma a su alrededor. En su interior, la voz del tatarabuelo parecía murmurarse, instándole a escuchar, a abrirse. Pero al cruzar el umbral, un pensamiento paralizante le brotó de la mente: ¿qué pasaría si las verdades que estaba a punto de conocer fueran demasiado dolorosas de llevar? ¿Y si al descubrir su legado también desencadenaba un torrente de sufrimiento que amenazara su nueva relación con Pedro? Con estas preguntas girando en su cabeza, la entrada a la casa se convirtió en una puerta hacia lo desconocido, donde el pasado pronto se toparía con el presente de formas no anticipadas. La
Conversación con don Rodrigo estaba a punto de comenzar, pero Miguel sabía que lo que estaba por venir podía cambiarlo todo. La certeza de que encontrarse con el conocimiento de su historia podría alterar no solo su relación con su hermano, sino también su percepción de sí mismo, colmaba el aire de una anticipación casi eléctrica. ¿Podrían sus palabras sanar o romper del todo el delicado hilo de conexión que comenzaban a tejer? La incertidumbre vibraba en cada rincón mientras la puerta se abría. El encuentro con don Rodrigo fue como un despertar para los hermanos. Miguel y Pedro se encontraron en la sala de aquel hogar que parecía estar impregnado de historia. Las paredes, decoradas con retratos enmarcados, susurraban relatos de generaciones pasadas. Sentados en sillas de madera desgastadas, la anticipación crecía en el aire cargado de reverencia. Ambos sabían que estaban a punto de recibir respuestas que podrían redefinir su comprensión de la identidad familiar. Don Rodrigo, un hombre de edad avanzada con un semblante sereno, miró a los hermanos con ojos que parecían haber visto el paso de una multitud de historias. Su voz, grave y pausada, comenzaba a desentrañar secretos que habían permanecido ocultos por mucho tiempo. Tu tatarabuelo, Felipe, era un hombre valiente. Se enfrentó a muchas adversidades, comenzó, su tono cargado de nostalgia. Pero su vida no estuvo exenta de dolor. Como muchos, luchó con sus demonios internos mientras intentaba sostener su familia. Cada palabra de don Rodrigo resonaba en el pecho de Miguel. No solo escuchaba la historia de un antepasado, sino que comenzaba a ver su propia lucha reflejada en esas experiencias pasadas. A medida que don Rodrigo continuaba relatando anécdotas, se hizo evidente que la vida de Felipe había sido un hilo tejido con valentía y sacrificio, pero también con pérdidas y arrepentimientos. Felipe a menudo se sintió como si estuviera atrapado entre dos mundos, el legado familiar y su deseo de forjar su propio camino, dijo don Rodrigo, mientras los ojos de los hermanos se entrelazaban, reconociendo la replicación de esa dualidad en sus propias vidas. Miguel sintió un nudo en la garganta. Aquellas palabras resonaban con su propio dilema sobre el cumplimiento del deber familiar en contraste con sus anhelos más profundos. Había algo liberador en saber que su lucha no era única, que el peso que había sentido toda su vida era parte de un tejido más grande que conectaba generaciones. A medida que la conversación avanzaba, don Rodrigo reveló que Felipe había dejado un legado no solo de sacrificio, sino de esperanza. Había soñado con un futuro donde sus descendientes pudieran superar las limitaciones del pasado, ser más que un simple vaquero. Él creía que el conocimiento era la clave, agregó don Rodrigo. Quería que ustedes aprendieran de sus errores y triunfos. Al escuchar esas palabras, la determinación se encendió en el corazón de Miguel. Se dio cuenta de que su viaje hacia el descubrimiento no solo era un acto de reivindicación personal, sino un homenaje a los sacrificios que su tatarabuelo había hecho. En ese momento, entendió que abrazar su historia era abrazar su identidad. Con cada revelación, la conexión entre Miguel y Pedro se fortalecía. Ambos hermanos se dieron cuenta de que no solo estaban desenterrando secretos, estaban recogiendo los fragmentos de un legado que los uniría en un propósito compartido. Miguel sintió que sus temores de decepción se desvanecían lentamente, reemplazados por una renovada esperanza de que, al enfrentar su historia, también estaban construyendo el futuro que deseaban crear. Cuando la conversación terminó, el sol deslumbrante comenzaba a caer sobre el pueblo, proyectando sombras largas y cálidas que reflejaban el enfoque renovado de los hermanos. Salieron de la casa de don Rodrigo con el corazón más ligero y una visión más clara de lo que significaba ser hombres en el mundo moderno. La combinación de su historia familiar y su deseo de crecimiento personal ya no se sentía como una carga, sino como una oportunidad. El viaje de vuelta al rancho fue cargado de un entendimiento nuevo. No se trata de ser solo un vaquero, dijo Pedro, rompiendo el silencio durante el trayecto. Se trata de ser lo que decidamos ser. Miguel sonrió, sintiendo que el futuro ya no se veía tan sombrío.
Había recorrido ese camino junto a su hermano y, a través de la verdad que habían descubierto, se preparaban no solo para honrar su legado familiar, sino para escribir una historia que era únicamente suya. Al llegar al rancho, ambos hermanos compartieron la claridad de que la búsqueda de su identidad no terminaba aquí. Estaban decididos a conectar a las generaciones, a comprender que cada paso hacia adelante también implicaba aceptar el peso del pasado. Al mirar de nuevo hacia el horizonte, sintieron que las viejas cadenas comenzaban a romperse. Estaban listos para forjar su propio camino, y en esa transformación hallaron la más profunda satisfacción, la certeza de que, juntos, podían desafiar sus miedos y reinventar su futuro. La vida de Pedro y Miguel comenzaba a florecer bajo la luz del entendimiento y la aceptación, como un nuevo legado que se elevaría más allá de las heridas, uniendo pasado y futuro en un solo paso hacia adelante. Este era solo el principio de una nueva era, y con cada decisión que tomaban, la casa del legado familiar se convertía en un lugar donde dos hermanos no solo encontraban su voz, sino también redescubrían el poder de la unidad. El viaje de Pedro y Miguel hacia el autoconocimiento había comenzado en el corazón de su historia, y su transformación prometía ser la clave para liberarse de las sombras que una vez los mantuvieron cautivos. Ahora, como hombres decididos a cambiar la narrativa familiar, sabían que tenían el poder de escribir la historia que realmente deseaban contar. Fue una lección de vida que emocionaba al reconocer el valor que cada paso traía consigo, un valor que los llevaría a enfrentar no solo sus propias realidades, sino también el eco de todas las generaciones que habían luchado por lo que creían. Y así, el futuro brillaba más que nunca, listo para ser reclamado con cada aliento de esperanza. El viaje había sido largo, pero el legado se sentiría más fuerte que nunca, un legado que ellos, como nuevos guardianes de la historia familiar, estaban preparados para honrar y continuar. No permitan que su lucha sea en vano. Suscríbanse inmediatamente a nuestro canal para no perderse más historias emotivas y transformadoras. Este es el momento de mostrar su apoyo. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo que nos permite seguir creando contenido que transforma vidas. Comenten sus reacciones y teorías sobre el final de esta poderosa historia. Y no esperen ni un segundo más para compartir este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. La historia del vaquero está lejos de terminar, y ustedes pueden ser parte de la próxima transformación.